Queridos alumnos, bienvenidos a esta sesión número 20 en la que tenemos la oportunidad de abordar el tema de la unidad 6, Sociedad Internacional y su Derecho. Y este es uno de las unidades más importantes porque nos va a ayudar a reflexionar un poco todo lo que hemos visto anteriormente durante el transcurso de la unidad 1 a la 5 y en qué lugar estamos parados en este momento cuando hablamos de derecho internacional. Así que en esta primera ocasión pues vamos a abordar un tema que es muy importante, que es el derecho internacional como un orden jurídico internacional para aportar a la unidad 6, que es Sociedad Internacional y su Derecho. El objetivo de enseñanza-aprendizaje es analizar el derecho internacional como un orden jurídico global. Al finalizar esta primera sesión de la unidad 6, vamos a tener un reporte de lectura donde ustedes van a analizar algunas de las lecturas dirigidas que les hemos dejado ya en la parte del contenido de Brightspace. No olviden también revisar los videos que nos sirven para que ustedes fortalezcan lo que ya están conociendo a través de Genially, donde vienen la mayoría de las preguntas de examen, y por supuesto también a partir de estos videos con su respectivo podcast para aquellos que no nos puedan acompañar por otra vía. Así que dicho lo anterior, vamos a iniciar entonces abordando un poco de lo que es este importante tema para poder conocer un poco más lo que es el orden jurídico a nivel global. Primero que nada, el origen etimológico de ordenamiento global proviene de Ordo Iuris, que es sistema jurídico mundial o global. Hay otros nombres que se le han dado también, como lo son derecho de la humanidad, derecho común de la humanidad, derecho cosmopolita, derecho mundial, la norma mundi, que es la posibilidad de tener el derecho a nivel doctrinario para gobernar toda una humanidad y para establecer pautas que nos permitan que los valores universales, como por ejemplo la justicia, puedan tener un enfoque especial dentro de la sociedad y que nos dan también las vías para la explosión de una justicia internacional, ¿no? Hay partes diferentes de todo el proceso globalizador, como ustedes ya lo saben, que es bastante contemporáneo, que podemos encontrar desde las revoluciones tecnológicas. Ahorita nos dice el Foro Económico Mundial, por ejemplo, que nos encontramos en una cuarta revolución industrial, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta. Hay una globalización también de la economía, hay un predominio del mercado sobre las decisiones que toman los estados, hay la reducción del papel mismo del Estado con los organismos internacionales y la adhesión de otros sujetos de derecho internacional que anteriormente no había. También hay, por supuesto, la gobernabilidad a escala mundial como un aspecto fundamental, porque ya no estamos en la época del más fuerte, donde las guerras eran el pan de cada día, sino que ahora no solamente se ven mal a nivel internacional, sino que también se tratan de reducir la escala de riesgos que esta constituye para el ambiente geopolítico. Y también, por supuesto, hay una interdependencia global, ¿no? En el mundo en el que vivimos, pensar que un país puede ser 100% autónomo es prácticamente creer en una utopía. La realidad es que todos los países se encuentran interconectados y tienen relaciones entre sí porque hay aspectos fundamentales de su economía, de su comercio, de su desarrollo político y democrático en el que necesitan forzosamente de las otras naciones. Hay tendencias importantes también en la globalización de la justicia que hay que tomar en cuenta, y eso es ya entrando directamente al tema de un orden jurídico internacional, que es la creación de una estructura jurídico política de paz y seguridad que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas. Esta parte es importante porque ya no estamos, como les decía, en esa ley del más fuerte, sino que buscamos organizaciones e instituciones que nos sirvan como mecanismos de defensa de los derechos humanos y que podamos vivir en un ambiente de verdadera paz y seguridad. La construcción entonces de un sistema internacional que protege estos derechos humanos a través de los pactos internacionales, pues es fundamental. También se da el surgimiento del derecho del desarrollo y con ello la cooperación internacional, como lo podemos encontrar en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. También hay una expresión económica del fenómeno integral de la globalización que no podemos descartar. ¿Cuál es la diferencia que se da entre los conceptos de un ordenamiento jurídico global y un Estado mundial? Porque no es lo mismo y hay mucha gente que lo confunde, ¿no? Y que piensa que cuando se habla de poder alcanzar un orden jurídico
internacional lo que estamos buscando es que se cree un Estado que gobierne a todos, un Estado a nivel mundial, y nada es más alejado de la realidad. El orden jurídico global no busca crear un Estado mundial, conjuntando todos los ordenamientos nacionales en un solo ordenamiento global, sino que respeta la individualidad de cada uno de los estados. Al final del camino tienen una soberanía que debe de ser infranqueable, pero busca una reconfiguración de la política a nivel internacional. No pretende eliminar los ordenamientos locales, nacionales o supranacionales, pero sí armonizarlos al menos. ¿Qué es la armonización de la norma? Ya lo mencionábamos en uno de los videos anteriores, pero es un acto por medio del cual se adecúa la norma interna de un Estado para que sea compatible con las normas de derecho internacional para las cuales se ha comprometido ante el Concierto de las Naciones. No vamos a analizar obviamente en este video si el Estado con su norma interna es prioritario o si el derecho de la comunidad internacional es el prioritario, porque para eso ya lo abordamos a cabalidad cuando vimos la tesis monista, dualista y coordinadora. Pero lo que sí es importante es saber que no pueden estar por completo ajenas. Si yo Estado firmo y ratifico un tratado internacional, tengo que ver también que mi ley interna sea compatible. Se supone que desde el momento de la firma yo ya conozco, porque los sujetos a los que yo envío como agentes diplomáticos o jefes de Estado o la figura que tengan como ministro de Relaciones Exteriores, tienen que tener el conocimiento de la norma jurídica local y no van a firmar algo que evidentemente contraviene la norma jurídica local. En los países como el nuestro, en donde existe además una ratificación, pues es muy importante que evidentemente el Senado de la República al momento de ratificar un tratado vigile que no se contravenga la norma interna, y entonces si es algo deseable los cambios que se están presentando a nivel internacional y en este momento no los tenemos como parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, se hace un proceso de armonización para actualizar la norma jurídica, y eso ya se hace a nivel legislativo. Hay obviamente la situación actual del Estado que tenemos que tomar en cuenta porque estamos inmersos en este proceso de globalización desde las últimas décadas y implica una descomposición y a lo mejor futura desaparición de ciertas limitaciones que tienen la figura de los Estados. El derecho internacional como un nuevo punto de conexión entre los diferentes ordenamientos jurídicos estatales. Hay un concepto de comunidad muy interesante y hay una construcción tanto monista como dualista, como ya vimos en las sesiones anteriores. Ahora, hay fuerza de otros sujetos también de derecho internacional que cobran más importancia. Ya no solamente hablamos de los Estados, hay otras figuras como las organizaciones internacionales que pueden incluso a veces forzar a los Estados para que cumplan aquellos compromisos a los que han pactado. Y se va dando poco a poco un federalismo plurinacional como vemos en algunas zonas geográficas como ocurre con la Unión Europea. La idea superadora del Estado-Nación de querer tal vez empezar a tener regiones que puedan tomar decisión sin que ello menoscabe el que haya una individualidad para cada una de las naciones que integran estas regiones, pero sí que les permitan tomar decisiones en conjunto. ¿Cuáles son las funciones entonces que buscamos a partir de este ordenamiento global? Hay una función informadora y una función complementaria que ustedes van a poder conocer un poco más dentro del contenido de Genially. Entonces vamos a aprender más también sobre el Unum Corpus, que es importante que tengan en cuenta, y sobre los diferentes hitos históricos que fueron construyendo esta solución que dimos a los problemas globales a través de ir creando un ordenamiento jurídico local. ¿En qué consiste? Consiste en crear tribunales cada vez más y cada vez más cortes y cada vez más organizaciones que puedan unificar el derecho o los criterios básicos al menos de derecho que se respeten en todas las naciones que vayan siendo cada vez más desarrolladas y más civilizadas. Hay un principio entonces de jurisdicción universal, según Díaz-Müller, que poco a poco vamos avanzando hacia ello. Los estados nacionales garantizan a los tribunales que pueden ejercer una jurisdicción universal, un cargo oficial no exime de una responsabilidad penal, no hay inmunidades por delitos cometidos en el pasado, es decir, hay ciertos aspectos que se tienen que considerar como principios para una jurisdicción universal que nos dice Díaz-Müller. Y así aprenderemos pues un poco más con todo este contenido que les estoy explicando de lo que viene siendo precisamente el orden jurídico internacional. Así que nos vemos en la siguiente sesión y mucho éxito en sus estudios.